Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Hoy nos hemos reunido para poder conversar algo sobre daño solar y fotoprotección, que es un tema súper importante. Y bueno, este tema está dirigido para el público en general porque vamos a tratar temas básicos pero sumamente importantes, ¿no? Soy Carlos Alberto Caguaya Choque, médico residente de dermatología del segundo año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y bien, vamos a pasar a revisar un poco el tema. Primero, recordar que la piel no es solo una simple envoltura. Vamos a ver que la piel es considerado actualmente un órgano, ¿no? Es uno de los órganos más grandes del cuerpo humano. Tiene una superficie aproximadamente de 1.5 hasta 2 metros cuadrados, con un peso también importante de 3.5 a 5 kilogramos, ¿no? Y este está en permanente relación y con íntima relación con otros órganos, ¿no? Incluso va a servir para que nos manifieste, ¿no? Que si es que existe alguna otra patología, alguna enfermedad en cualquier otro órgano del sistema, con algunos cambios en la coloración, con aparición de algunas lesiones dentro de la superficie de la piel. Además, también nos puede mostrar alguna alteración dentro de las emociones, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que nos ponemos sudorosos, que nos ponemos pálidos o rubicundos, o cuando se nos eriza la piel, lo que comúnmente se llama como la piel de gallina, ¿no? Entonces, tiene bastante importancia. Funciones, tiene varias funciones la piel. Entre ellas, una de las más importantes es una barrera de protección, ¿no? Contra todo tipo de agresión, sobre todo las agresiones externas, ¿no? Las agresiones de algunos gérmenes que pueden existir. Nos sirve como un elemento de termorregulación, ¿no? Y gracias a esta se va a mantener la temperatura corporal en niveles adecuados para que pueda mantenerse la homeostasis del cuerpo, ¿no? También va a mantener los recursos hídricos, ¿no? Es necesario que se mantenga la cantidad de líquido necesario a nivel del organismo y dentro de la piel también para que pueda generarse toda la conducta adecuada dentro del organismo. Y tiene un sinfín de otras funciones también, de las cuales, sería cuestión de revisarlas en otro momento. El Sol es una fuente de energía notable, es una fuente de energía grande, pero también es una fuente de radiación. Afortunadamente, una gran cantidad de tipo de radiación que emite el Sol no llega hacia la superficie terrestre y queda atrapada, ¿no? En la capa de ozono. Pero va a haber un grupo de radiaciones que sí van a atravesar la superficie, van a llegar a la superficie terrestre y de hecho van a llegar a la superficie de la piel también. Entre ellas vamos a tener a los rayos ultravioleta, tanto del grupo B como del grupo A. Vamos a tener el grupo de la luz visible, ¿no? Y el espectro del infrarrojo, entre otros también que pueden llegar. Estos van a llegar en gran cantidad y son precisamente los que van a generar los efectos adversos que vamos a tratar de explicarlos de forma breve y un poco detallada. Acá podemos observar cómo estos tipos de radiaciones van a interactuar con las distintas capas de la piel y van a generar algunos cambios. Entonces, dijimos que los rayos ultravioleta, por ejemplo, del grupo B, van a atravesar las capas más superficiales de la piel y van a quedar atrapados, pero ya van a ser los responsables de generar, por ejemplo, ¿qué? El eritema solar, ¿no? Aquellas que las vamos a conocer como las quemaduras solares. Son responsables también del bronceado que se pueda generar cuando nos exponemos al sol y también van a condicionar dentro de las alteraciones de las capas más superficiales, ¿no? En las células de las capas superficiales de la piel, algunos cambios en sus estructuras, ¿no? Y que van a condicionar a la aparición de los cánceres de piel o cánceres cutáneos. El espectro de la ultravioleta de tipo A van a atravesar a capas medias y un poco más profundas, llegando a la dermis, ¿no? Y van a ser responsables también del bronceado, por ejemplo, pero mucho más importante, cuando llegan a la dermis van a interactuar con algunas fibras que son denominadas las fibras de colágeno y por lo tanto van a ser responsables del fotoenvejecimiento, ¿no? Por estas alteraciones son las que prematuramente muchas personas van a presentar estos cambios. Normalmente
siempre se nos ha explicado que los responsables de las alteraciones a nivel de la piel van a ser pues la radiación ultravioleta A y la de tipo B. Pero no solo esto, la luz visible, la que tenemos todos los días nosotros, también va a ser responsable de muchas de las alteraciones. Esta, al igual que los rayos ultravioleta A, también van a atravesar hasta las capas medias y un poco más profundas de la piel y van a ser responsables también de parte del fotoenvejecimiento y la producción de algunas alteraciones como las manchas en la piel. Y el espectro del infrarrojo van a atravesar mucho más capas, llegando a la profundidad de las estructuras más profundas de la piel y van a condicionar a la producción de calor. Estas van a generar alteraciones a nivel de todas las estructuras y lo que va a condicionar va a ser que van a potenciar los efectos de los rayos ultravioleta. Es decir, van a potenciar los efectos tanto de los ultravioleta B como de los ultravioleta A. Por lo tanto, van a condicionar todas estas alteraciones también. Por lo tanto, tenemos ahí gran importancia de por qué protegerse de la radiación. ¿Y cómo sucede esto? Cuando los rayos infrarrojo, ultravioleta, la luz visible llegan a la superficie cutánea, van a generar alteraciones dentro de las estructuras y dentro de las células. Lo que va a condicionar es alteración a nivel de la célula, pero mucho más importante, alteración a nivel del núcleo celular, ¿no? En el núcleo celular está contenida toda la información genética dentro del ADN y lo que va a hacer es que va a condicionar alteraciones en su estructura y va a condicionar a que aparezcan precisamente las patologías, entre ellas la más importante es el cáncer de piel. De manera sucinta, como es lo que se produce esto. Acá tenemos algunas imágenes que nos muestran los efectos indeseables que genera la radiación cuando tenemos exposiciones sin protección o exposiciones prolongadas a la radiación solar, ¿no? Las primeras imágenes que tenemos acá son de esas quemaduras solares, ¿no? Muy conocidas, en este caso quemaduras superficiales, donde vemos una piel enrojecida, eritematosa. Pero también podemos tener quemaduras un poco más profundas, ¿no? Que son estas conocidas como de segundo grado, que no solo se ve el eritema, sino ya vemos estas lesiones de tipo ampollares, ¿no? Son quemaduras un poco más profundas, más graves. Asimismo, hemos mencionado que la radiación también van a ser los responsables de generar estas molestas manchas, ¿no? Que se van a producir a nivel de la superficie de la piel y que esto también va a ser expresión de la radiación contenida durante, no durante un momento, sino contenida durante largo tiempo, ¿no? Es decir, vamos a tener un efecto sumatorio. El fotoenvejecimiento también es una alteración que se va a producir gracias a las radiaciones y es importante sobre todo el fotoenvejecimiento, ¿no? En aquellas pacientes donde presentan de manera prematura. ¿Por qué? Por la falta de protección a nivel de las radiaciones que son emitidas por el sol. Y acá imágenes de todos los tipos de cánceres cutáneos, cánceres de piel que se podrían producir, ¿no? Por alteraciones, por afectación, ¿no? De las radiaciones sobre la superficie de la piel. Tenemos una diversidad muy amplia de lesiones que pueden producirse, unas más benignas que otras, pero que todas van a ser producto de la interacción también de la radiación solar sobre las estructuras de la parte cutánea. Entonces, por todo lo que hemos mencionado, ya debemos entender que es muy importante la fotoprotección, protegerse de la radiación solar. Nosotros deberíamos estar siempre enterados de qué nivel de protección tenemos en la localidad donde nos encontramos. Existen instituciones que son responsables de informarnos esto. En el país, en el Perú, es el CENAMI, ¿no? En el CENAMI se hacen las evaluaciones de los niveles de radiación y sacan la información de los índices de radiación ultravioleta. Esto es solo para ultravioleta. Y por ejemplo, ¿no? Cuando nos informan que tenemos índices de 1 o 2, es decir, índices bajos, nos indican que no necesitaríamos protección, pero esto es relativo, ¿no? Siempre deberíamos protegernos. Cuando tenemos índices de 3 hasta 7, son niveles de radiación moderadas. Acá sí ya necesitamos instaurar ciertas medidas de protección, ¿no? Mantenernos a la sombra
utilizar ropa que nos pueda cubrir las áreas que normalmente están expuestas y sobre todo utilizar, ¿no?, los fotoprotectores, ¿no?, las cremas de fotoprotección solar. Si tenemos índices un poco más altos, ¿no?, de 8 en adelante, es necesariamente debemos utilizar, sí, todas las medidas de fotoprotección, cubrirnos, mantenernos en la sombra, ¿no?, y utilizar un producto de fotoprotección que tenga las medidas más adecuadas. Además de esto, nos sirve también para qué, nos indica, ¿no?, el tiempo de exposición máxima, es decir, a niveles más altos de radiación, cuánto tiempo podemos estar nosotros expuestos directamente a la radiación para no obtener este tipo de lesiones o reacciones adversas que tenemos producto de la radiación, ¿no? O como vemos acá, con radiaciones altas, ¿no?, podríamos tener un tiempo de exposición máximo de 10 minutos, pero muchas veces vemos que existen jornadas laborales o personas que por cuestiones muy particulares están expuestos por tiempos prolongados, ¿no? Entonces, el efecto que va a ser, el efecto va a ser todo lo que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores. Y veamos qué es lo que sucede. Este gráfico es lo que sucede actualmente en tiempo real, lo que hoy sucede, esta es la información de hoy día. Como podemos ver a nivel nacional, en todas las regiones, podemos apreciar que tenemos niveles de radiación totalmente altas. Y podemos ver incluso que no solo a nivel de la costa y a nivel de la selva, donde sugerentemente tenemos las radiaciones más altas por el sol, la situación de verano o por los climas tropicales. No, no solo ahí, como podemos observar en la región centro, Huaraz, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, tenemos radiaciones, niveles de radiación mucho más altas incluso, ¿no?, teniendo un pico de radiación en el departamento de Puno con una puntuación de 17. Por lo tanto, en el país los niveles de radiación son totalmente altos y amerita esto niveles de fotoprotección adecuados. Y entonces, una indicación es el uso de fotoprotectores. Y los fotoprotectores van a tener ciertas características. Una de ellas va a ser los filtros que utilizan. Los tipos de filtros son de varios tipos, ¿no? Existen filtros físicos o inorgánicos. Lo que producen estos filtros va a ser que van a formar una lámina o una barrera, ¿no?, sobre la piel, y que no van a permitir el paso de las ondas de radiación y estas van a ser reflejadas. Por lo tanto, al no ingresar a la superficie cutánea, se va a evitar todo el daño colateral que va a condicionar esto. Otro grupo son los filtros químicos u orgánicos, que lo que hacen es forman también una película por encima de la piel, pero estas sí dejan pasar la radiación. Lo que sucede es que cuando llega la radiación a la superficie de los filtros, van a interactuar con las sustancias químicas que contienen estas, van a cambiar o alterar su estructura y las van a formar como ondas de radiación mucho más nocivas, ¿no?, que estas ya no van a generar esas reacciones adversas a nivel de la piel. Y también se describen otro tipo de filtros biológicos que en realidad son coadyuvantes, ¿no?, de los otros tipos de filtros o de los otros tipos de medidas de protección, de fotoprotección, como vienen a ser la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A y algunas otras sustancias que también van a ayudar para mantener una adecuada fotoprotección. Otra característica importante de los fotoprotectores es el factor de protección solar. ¿Qué significa esto? El factor de protección solar va a ser aquella característica que tiene la capacidad de reducir la radiación que llega hacia la superficie cutánea cuando la aplicamos en la piel. Y veamos, cuando tenemos factores de protección solares muy bajos, por ejemplo de 2, vamos a ver que únicamente va a reducir la radiación al 50%, es decir, vamos a tener una radiación considerable. Si tenemos factores de protección de 4, va a llegar cerca al 75%, si es de 10, cerca al 90%, ¿no? Un factor de protección de 20 se acerca al 94-95% y un factor 30 aproximadamente está entre 96 y 97%. A partir de este factor de protección 30 es lo que, digamos, es más recomendable.
pero bajo diversos factores también. Entonces, según esto, se clasifican los factores de protección en protección baja, si tienen factores de 6 a 10, media de 10 a 25, y protección alta cuando están en los índices de 30 a 50, que son, digamos, los que se recomiendan. Pero un nivel de protección muy alta es aquellos que están por encima de 50, ¿no? Son los más recomendables. Entonces, cuando nosotros tenemos a la mano un fotoprotector, debemos revisar varias características. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, el factor de protección solar que acabamos de explicarlo. Esto nos sirve para la protección de los rayos ultravioleta de tipo B. En este caso, tiene un nivel de protección, un factor de protección solar de 30, ¿no? Estaría en este grupo de alta, pero en el nivel más bajo. ¿Qué más? Debería ser de amplio espectro. ¿Qué significa esto? Que nos proteja de todos los tipos de radiación que hemos visto, que nos proteja de rayos ultravioleta tipo B, que nos proteja de rayos ultravioleta tipo A, ¿no? Que tenga otras características. Por ejemplo, que tenga el nivel de protección para ultravioleta A, que se mide con el PPE, que viene de 1 hasta 4 cruces. En este caso no tenemos esa información, ¿no? Que cumpla con protegernos de otro tipo de radiaciones. En este caso no tiene infrarrojo, no tiene protección para luz visible. Que sea resistente al agua, bueno, acá sí nos menciona, ¿no?, que es resistente al agua, ¿no? Entonces, toda esa información deberíamos verificar cuando tenemos a la mano un fotoprotector. Acá tenemos un ejemplo, otro producto. En este caso, habíamos revisado anteriormente los tipos de pantallas. En este caso tenemos una pantalla mineral. Y este tipo de pantalla mineral es recomendable para quienes, para los que tengan piel sensible, por ejemplo, y acá lo especifica, ¿no? Para piel sensible o una piel intolerante. ¿Qué más nos indica acá? Que es de amplio espectro. Como podemos observar acá, tiene protección UVB, tiene protección UVA, tiene protección para luz visible y tiene protección para infrarrojos. Por lo tanto, este es de amplio espectro. ¿Qué otra información tiene? Nos indica también el nivel de protección para ultravioleta, ¿no? Tiene 3 cruces, por lo tanto tiene una moderada o alta protección para UVA. ¿Qué más? El factor de protección, ¿no?, que es una de las cosas primarias que vemos, tiene un factor de protección solar de 50 más, ¿no? Tiene una protección muy alta. La información que nos da es que es resistente al agua, sobre todo cuando vamos a la piscina, cuando vamos a la playa, ¿no? Y acá tiene una característica adicional, ¿no?, que no nos deja ese efecto o esa película blanquecina sobre la piel, ¿no?, el que denominamos el efecto mimo. Entonces, estéticamente también es adecuado. Diríamos que este es uno de los fotoprotectores ideales que deberíamos buscar nosotros. Finalmente, algunas recomendaciones generales. Idealmente debemos utilizar un fotoprotector para el cuerpo y otro para el rostro. Recordar que el rostro es más delicado, que está más fotoexpuesto, por lo tanto debemos mantener una fotoprotección más adecuada para la parte facial. Utilizar un fotoprotector de amplio espectro, ya hemos dicho, que nos cubra UVB, que nos cubra UVA, infrarrojos y luz visible. Buscar ello. Que sea resistente al agua, es importante, ¿no? Que nosotros debemos usar de manera continua esto. Normalmente a la consulta siempre vienen a preguntarnos, sí, doctor, nosotros solo debemos utilizarlo en verano o solo cuando está el sol a mediodía. No, nosotros tenemos que utilizarlo esto de manera continua, en verano, en otoño, en primavera, en invierno, incluso cuando estemos dentro de la casa, porque la radiación puede atravesar y llegar dentro de la casa incluso. Y bueno, finalmente algunas sugerencias según el tipo de piel. Son algunas sugerencias rápidas y relativas. Si tenemos pieles grasas, deberíamos buscar un fotoprotector que sea no comedogénico, ¿no?, que no produzca comedones. Estos fotoprotectores no van a tapar los poros, ¿no?, y deberíamos buscar uno que tenga una textura ligera y que también esté libre de aceites. Si utilizamos en pieles secas, nosotros probablemente en estos pacientes, por ejemplo, deberíamos
O podríamos utilizar una crema humectante antes de utilizar el fotoprotector, ¿no? O en su defecto, deberíamos buscar un fotoprotector en formato de crema, ¿no? La crema nos va a ayudar en la hidratación de la piel. No deberíamos usar en las pieles secas esos fotoprotectores que sean fluidos y tampoco los geles, por ejemplo. Si hablamos de pieles sensibles, estábamos viendo en las láminas anteriores que son recomendables, ¿no? Utilizar los filtros de tipo físico, ¿no? Aquellos minerales de óxido de zinc, de dióxido de titanio, ¿no? Que estén libres de perfumes, porque estos perfumes contienen químicos y podrían irritar también a aquellas pieles sensibles, ¿no? Y que sean carentes también de aceites minerales, que también podrían interaccionar. Podríamos utilizar en pieles mixtas, que es lo que la mayoría más o menos tiene. Acá se puede utilizar de manera mucho más amplia, ¿no? Se pueden utilizar los geles, los de tipo fluidos, los geles crema o los cremas también, ¿no? Los formatos en crema. Pero si utilizamos formatos en crema, no deberíamos buscar que sean muy untuosos, ¿no? Esas que tengan demasiado grasosas, ¿no? O preferiblemente también deberíamos buscar que tengan una combinación de filtros, ¿no? Entre filtros orgánicos y filtros físicos. En realidad es un tema muy amplio, muy interesante. Tenemos corto el tiempo, pero bueno, por lo menos acá tratamos de indicarles algunas de las cosas mucho más importantes y de repente para cualquier otro tipo de información, ahí está mi correo, podemos comunicarnos y para poder un poco más ampliar sobre el tema. Muchísimas gracias por haberse eh, unido a la reunión y se les agradece infinitamente. Gracias.